Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos ya por iniciar la presentación del doctor Mateo Castillo. Adelante, doctor, por favor. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, el día de hoy vamos a presentar la siguiente exposición. Permítanme, les pongo por aquí. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Sí, correcto, doctor. Por favor, pase la segunda diapositiva a ver si... Sí. Correcto. Muy bien, bien. Éxitos, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, ¿sí? Igual, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Mateo Castillo. Soy médico posgradista de dermatología del último año. Y el día de hoy vamos a topar tres temas que son bastante importantes, bastante complejos en la dermatología. Vamos a comenzar hablando de melanoma, específicamente lo que es la estadificación, el diagnóstico por imagen, la biopsia selectiva de ganglio centinela y el tratamiento multidisciplinario. Vamos a también hablar sobre el tratamiento de algunos carcinomas cutáneos no melanoma, específicamente el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamocelular. Y por último vamos a hablar sobre los linfomas cutáneos, cómo se clasifican y cuál es su principal diagnóstico y tratamiento. Comencemos hablando del melanoma. Bueno, como tal, cuando nos referimos a la estadificación del melanoma, el día de hoy nos vamos a basar en la guía de la NCCN, que es una guía bastante compleja, tuvo una última actualización en lo que es melanoma el año 2025. En esta guía, al hablar de la estadificación, lo primero que tenemos que saber es que vamos a realizar una biopsia de la lesión que ya tenemos, algún tipo de sospecha clínica en la cual ya tenemos cualquier tipo de sospecha para realizar esta biopsia. La biopsia, como tal, se la debe realizar inicialmente con un margen muy estrecho, con un margen de 2 a 3 milímetros como máximo. Este será un primer tiempo quirúrgico y después, en un segundo momento, realizaremos una cirugía con un margen mucho más amplio según el estadiaje que ya le demos a nuestro paciente. Entonces, para comenzar con la estadificación del melanoma, ustedes pueden observar en la imagen que se refiere al grosor de Breslow. ¿Qué es en sí el grosor de Breslow? Es una medida que se toma con una biopsia, tiene que ser una buena biopsia que debe llegar hasta el tejido celular subcutáneo. Y esta biopsia nos va a indicar en sí el tamaño que tiene la lesión. Se va a medir desde la epidermis, exactamente del estrato granuloso, hasta la porción inferior del tumor que tenemos, ¿sí? Y esto va a categorizar en 4 grandes grupos según el tamaño del tumor. En un estadio que ustedes ven en la imagen de la derecha, un estadio T1, un estadio T2, T3 y T4, según el tamaño en sí que tiene el tumor una vez ya hemos hecho la biopsia. Si ustedes se fijan en esta imagen de la derecha, pueden ver que hay una diferenciación entre T1A, T1B, y de igual manera va pasando en T2, T3 y T4. ¿A qué se refiere este cambio? Es un valor muy importante que es la ulceración. Cuando existe cualquier tipo de ulceración en la piel, si nosotros ya observamos que el tumor está ulcerado, esto le da otra categoría, le da la categoría, por así decirlo, la categoría B. Y esa categoría en los tumores es lo que va a definir en sí el estadiaje, un poco más adelante. Bueno, continuando con esto, sabemos que el estadio TNM incluye el tumor, los nódulos y las metástasis que también pueden encontrarse en este tipo de tumores. Cuando hablamos de la categoría N o nódulos regionales, podemos observar que va a estar basado en el número de ganglios que se encuentran positivos. Este hallazgo va a ser tanto clínico como, por ejemplo, una vez que ya hemos realizado
una biopsia de un melanoma, tenemos que realizar la palpación de todos los ganglios para ver si es que clínicamente ya hay evidencia de ganglios positivos, ¿sí? Además, es importante saber que hay criterios histológicos dentro de la misma biopsia que habíamos tomado que nos pueden indicar que ya existen microsatélites o micrometástasis del tumor hacia los ganglios regionales. Y cuando en cambio nos referimos a la categoría M, a la metástasis, se va a clasificar de igual manera del M1, A, B, C y D, según el sitio en el que el tumor se ha diseminado. Vamos a verlo aquí. Esto es parte del estadiaje TNM. El estadiaje nodular nos va a indicar clínicamente qué cantidad de nódulos encontramos. Si ustedes se fijan en el N1, tenemos clínicamente al menos un nódulo. En el estadio 2, 2 o 3. Y en el estadio 3, 4 o más. Y si ustedes se fijan en el lado derecho, nos dice si es que hay la presencia o no de microsatélites. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma biopsia que nosotros tomamos, observamos cambios histológicos que ya nos indican que la metástasis está en un ganglio linfático, ¿sí? Y eso va a poner la característica de igual manera de N1, B, C, según la presencia o no de microsatélites, o sea, cambios que ya indican histológicamente que hay un tumor que se ha diseminado desde la piel hacia el ganglio linfático más cercano. De igual manera, en metástasis, como les decíamos, M1, A, B, C y D, según el sitio en el que el tumor se haya diseminado. ¿Por qué esta clasificación es tan importante? Porque va a marcar en sí el estadiaje que tenemos y por lo tanto el tratamiento que debemos seguir cuando estamos ante la presencia de un paciente con melanoma. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, hay una diferencia en el estadio 1B y el estadio 2A, solo por la presencia de este T2B. ¿Qué era el T2B? Es la presencia de ulceración. Si esa muestra ya está ulcerada, un paciente que ya tiene una úlcera, una lesión sangrante, tiene un estadiaje diferente a una que no lo tiene. Y eso es importante porque va a determinar la conducta a seguir más adelante. Es un médico Perdón, no te escuché muy bien. Bueno, algo importante que pueden ustedes ver aquí en el estadio 3, cuando ya hay afectación nodular, pasa directamente a un estadio 3, sin importar el tamaño que tenga el tumor. Y de la misma manera, si es que ya se observan metástasis a distancia, no importa el tamaño del tumor ni tampoco la cantidad de ganglios afectados, sino que pasa inmediatamente a un estadio 4. Ahora, ¿por qué es importante saber lo que vimos? Porque uno de los temas que queremos hablar hoy es la biopsia selectiva de ganglio centinela. ¿Qué pacientes se van a beneficiar de una biopsia selectiva de ganglio centinela y qué pacientes no? La guía nos indica que en pacientes en estadios T1A que no se han ulcerado, no se requiere realizar una biopsia de ganglio centinela. La probabilidad de diseminación linfática la determinan que es menos del 5%, por lo que no lo recomiendan. Y se va considerando cuando ya vamos en estadios más adelante, como un T1A o un T1B que ya se ha ulcerado, y es totalmente beneficiosa para los pacientes que están en un estadio 2, desde T2B, pacientes que tienen un grosor mayor y que está ulcerada la lesión, ¿sí? ¿Qué es en sí la biopsia de ganglio centinela? Para que ustedes lo puedan saber. Esta es una técnica en la cual se utiliza un tipo de sustancia que es el tecnesio 99, es una sustancia radioactiva. Esa se la inyecta de manera intravenosa. Y este es un contraste que con una máquina especial que capta en sí la radioactividad, se lleva, digamos que la lesión de tumor se encuentra a este nivel, se inyecta el contraste y este contraste genera un tipo de radioactividad, que lo que la máquina hace es captar en sí el contraste. ¿Cuál es la finalidad de eso? Poder saber el sitio, primero poder saber si el tumor ha migrado o no a un ganglio linfático. Si es que ha migrado a un ganglio, como ustedes observan en la imagen de la izquierda, esta imagen capta la radioactividad y empieza a generar un sonido, ¿sí? Por medio de la cirugía se realiza una apertura de toda esa lesión y se realiza la correspondiente biopsia del ganglio.
Esa es la biopsia de ganglio centinela. Una vez que se ha realizado esta biopsia, tenemos que realizar un protocolo que es muy importante, en el cual vamos haciendo secciones seriadas y un estudio inmunohistoquímico, ¿sí? Es importante que se lo realice siempre que estamos ante la sospecha de un paciente en un estadio ya T2A, ¿sí? O un paciente T1B. Ahora, todos los pacientes en sí se benefician de un estudio de imagen. Si estamos con un paciente con melanoma, todos los pacientes deben recibir imagen. ¿Qué nos indica la guía? Que no, ¿sí? La guía me recomienda que en estadios del 0 al 2 no hagamos ningún tipo de estudio de imagen. En primer lugar, hay el riesgo de falsos negativos, falsos positivos, y también que generen mucha angustia en el paciente poder observar estos hallazgos. Entonces, lo que las guías nos recomiendan es que desde estadio 3 en adelante hagamos de manera obligatoria un estudio de PET. Se prefiere la tomografía tipo PET o una TAC completa de cabeza hasta la región inguinal para observar si es que ya hay la presencia de afectación ganglionar o si es que ya hay metástasis hacia órganos diana que se ven afectados. ¿Qué estudios de imagen nos recomienda la guía, que son muy importantes? En primer lugar, la ecografía para evaluar cuencas ganglionares. Digamos que tenemos una sospecha clínica de una lesión ganglionar, pero no es del todo evidente. La ecografía es bastante útil, pero como nos dice, tiene una alta especificidad en manos de expertas. La resonancia magnética se debe realizar en todos los pacientes desde un estadio 4 o pacientes que tengan síntomas neurológicos. El melanoma es un tumor que tiende a migrar frecuentemente hacia las células del cerebro, por lo que desde un estadio 4, cualquier paciente con metástasis, obligatoriamente tenemos que realizar una resonancia magnética cerebral, ¿sí? El estudio de PET, el PET scan, se prefiere, como les decía ya en la última guía, en esta última actualización, fue que cambió esto porque la última actualización, o sea, antes de esta, mantenía como tomografía de tórax, abdomen y pelvis, pero en esta nos dice que ya se prefiere un estudio de PET scan versus el estudio de tomografía convencional. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí, el PET scan es superior para detectar metástasis en extremidades. Ahora, como les decía, habíamos realizado un primer tiempo quirúrgico con un margen muy estrecho, de 2, 3 milímetros como máximo. ¿Por qué se hace esto? Porque hay un mayor riesgo de que inicialmente, si yo realizo una cirugía muy amplia del melanoma, podemos generar una diseminación linfática mayor. Al nosotros cortar la zona de la piel adyacente al tumor, corremos un mayor riesgo de que el tumor se riegue con mayor facilidad. Entonces, una vez hemos generado un estadiaje de nuestro tumor, pasamos al segundo tiempo quirúrgico, donde, como ustedes pueden observar aquí, según el estadio en el que nos encontramos, vamos a realizar el tamaño de los márgenes que vamos a considerar en el tumor. Como ustedes pueden ver aquí, un tumor en estadio T3 y T4 se beneficia de un margen de 2 centímetros. Si ustedes analizan 2 centímetros, no es una estructura muy grande. Entonces, hay varias metaanálisis donde comparan un mayor margen, márgenes de 4 centímetros, 5 centímetros versus 2 centímetros, como podemos observar aquí. ¿Y qué fue lo que se comparó? Que la supervivencia a 10 años no era diferente. Inclusive, con márgenes de 2 centímetros, la supervivencia a 10 años era mayor. Por lo que se considera actualmente en las últimas guías que no se supere este margen de 2 centímetros para el tratamiento quirúrgico en el segundo momento, en el que ya vamos a descargar totalmente, eliminar totalmente el tumor, si es que es posible, ¿sí? Actualmente, el melanoma tiene uno de los estudios médicos más grandes en lo que es la inmunoterapia. Son terapias súper dirigidas a mutaciones específicas que se han encontrado en el melanoma. Una de estas es la mutación BRAF B600, una mutación genética que se ha relacionado con una mayor propensión a desarrollar melanoma. Se indica en la guía que desde estadios 3A se realice un test de mutación BRAF, es un estudio sanguíneo, en el cual nos va a determinar si este está mutado o no.
Si hay una mutación a nivel de BRAF B600, el paciente se va a beneficiar de terapias dirigidas como el dabrafenib y el trametinib. Mientras que si es que es una forma que se le llama wild type o en la que no hay este tipo de mutación, otro tipo de inmunoterapias anti-PD1 o anti-checkpoint celulares como el nivolumab se lo recomienda más, ¿sí? Actualmente en el Ecuador existe el nivolumab, es un tratamiento que se está utilizando en casos de melanoma metastásico, ya tiene una aprobación. ¿Qué nos recomienda cuando ya hay algún tipo de metástasis cerebral? Se prefiere siempre el nivolumab, el ipilimumab, radiocirugía, ya un manejo, lo que nos indica que cuando ya un paciente tiene una afectación a distancia, el manejo conjunto es lo más importante, ¿sí? Manejo de toxicidad por la inmunoterapia y el rol que tiene oncología aquí es súper importante. Como ven, esta guía nos ayuda, nos hace un desglose general de todo el manejo en sí que tiene el melanoma en la actualidad. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema antes de pasar al siguiente. Ok, bueno, sigamos con el siguiente tema, que son las opciones terapéuticas en carcinoma vasocelular y carcinoma escamocelular especialmente, ¿sí? Como tal, el tratamiento va a depender mucho del tipo de tumor si nos enfrentamos a un vasocelular, a un carcinoma escamocelular. Sabemos que el riesgo de metástasis es mucho menor cuando lo comparamos con el melanoma, aunque los carcinomas de escamos celulares que se localizan a nivel de la cabeza, que se localizan a nivel del cuello, tienen una alta tasa de metástasis, por lo que es importante considerarlo siempre en pacientes que tengan lesiones de varios años, pacientes que tengan lesiones que sangran y que las podemos dejar pasar en algún momento, ¿sí? En cuanto al tratamiento del carcinoma vasocelular, las guías NCCN nos hablan de algo que es muy importante, que es el grado de riesgo que tiene un carcinoma vasocelular. Y lo define en un carcinoma de bajo riesgo y un carcinoma de alto riesgo. Un ejemplo, un carcinoma de alto riesgo va a ser todo carcinoma vasocelular que se encuentra en la cabeza o cualquier carcinoma que ha sido recurrente, que tenga el paciente algún tipo de inmunodepresión, que tenga algún tipo de, o que haya hecho previamente radioterapia, sea por otro tumor o sea por algún otro tipo de necesidad. Y esto nos marca la pauta de qué tratamientos podemos usar. Dentro de los más usados Doctor, está buenas la noches. Sí, buenas noches. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Verá, tengo una pregunta relacionada al primer tema. Verá, yo tengo una paciente que se hace conmigo PRP. ¿Ya? Entonces, pero a ella no le gusta el PRP, el plasma con agujas de insulina. Le gusta que le trabajen con el Dermapen. Yo utilizo un ¿Ya? Dermapen que no es muy invasivo. Todos sabemos que los cartuchos de Dermapen tienen pues su grado de invasividad, ¿no? Entonces yo uso el que es menos invasivo. Hay uno que se llama Nano, que realmente no es nada invasivo, solamente la onda es la que hace que el producto pues sea absorbido por la piel, ¿no? Ahora, esta paciente tiene antecedentes. Más sin embargo, ella me dijo, doctor, no se preocupe, a mí ya me hicieron biopsia y bla, 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 estuve en Solca y todo lo demás. Entonces, pero eso ha pasado hace como un año y medio. Ya, yo le voy haciendo dos procesos ya de PRP. Entonces, mi pregunta es la siguiente. El PRP, cuando yo paso el Dermapen, ahí de pronto me puede generar un problema a larga data, no sé. Por ejemplo, esta persona, ¿qué antecedentes tuvo? ¿Tuvo un antecedente de melanoma? Sí. Okay. ¿Y en qué parte? ¿Fue en la cara o fue más bien en el cuerpo? Es en esta parte del rostro, en esta parte de aquí. Ya. Bueno, que pueda nuevamente volver a salir en ese sitio, sí es posible. Entonces, lo O que hay sea, que igual observar que es que, una recidiva. sí, hay casos de recidivas en los que
pero en los que pueden presentarse en el mismo sitio de la lesión. Es importante tomar en cuenta en ese momento cualquier tipo de cambio relacionado con la coloración o cambios como pápulas, nódulos que se formen en ese nivel, porque al pasar unas agujas, en caso de que llegaran a la dermis superficial, ya hablamos de que existe un riego sanguíneo. Y de esta manera podemos diseminar un poco si es que el tumor está presente. Si el tumor no está presente, o sea, si no hay una recidiva de la lesión, no habría un riesgo relacionado con el plasma rico en plaquetas de la misma paciente, no pasaría nada. Ya, Y si doctor, hay vea. una lesión ahí, sí se prefiere evitar totalmente pasarle agujas por el mismo sitio. Ajá. Yo la primera vez, yo le expliqué, mire, estos son los cartuchos, los utilizamos de acuerdo a ciertas zonas, en nasos uno, en la parte de los ojos otra y todo lo demás, en la frente, líneas de expresión. Me dijo, no, doctor, yo quiero que me haga con la aguja que tiene más penetración. Yo le dije, pero recordemos que ya usted tiene un antecedente y todo lo demás. Me dijo, sí, no hay ningún problema, porque el médico me dijo que yo podía realizarme este tipo o sea, el médico le había dicho eso, pero por ejemplo, es mi responsabilidad ahora, en el área ya, pues yo hago medicina estética, entonces es mi responsabilidad ya hacer algo como que más invasivo. Entonces, le hice hace 3 semanas, pero ya no utilicé cartuchos con agujitas, sino el nano, que es algo plano, que la onda de choque es la que hace que el producto se absorba y todo lo demás. Y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Ahorita es que usted me hizo que no me hizo con aguja, porque para ella eso no es aguja, me dice, yo tenía las posibilidades de que, o sea, no haya ningún efecto ni nada. Obviamente sabemos que el plasma, el efecto lo vemos después de los 30, 60, 90 días, pero ella se lo ha venido haciendo consecutivamente cada 4 o 6 semanas. Entonces, ¿sigo trabajando con el cartucho nano o no? Porque usted sabe como profesional que el nano no es invasivo para nada. Eh, claro, o sea, si en sí las agujas generan algún tipo de sangrado, estamos en dermis y por lo tanto hay algún tipo de riesgo de proliferar. En general, cualquier tipo de célula tumoral. Ya, doctor. Ahora, el tema es, ¿cómo puedo yo asegurarme, ver clínicamente, observar que no hayan cambios en la lesión, que no hayan lesiones pigmentarias, papulares, nodulares en ese sitio, para poder estar más tranquilo al hacer cualquier procedimiento más profundo? Pero cualquier cambio que yo observaría, yo no lo haría, o sea, no habría un motivo para aumentar ese riesgo, ¿sí? Listo, listo, doctor. Muchísimas gracias. Claro. ¿Alguien más estaba con la mano levantada? ¿Quería preguntar algo? Bueno, entonces vamos a continuar. Como estábamos viendo un poco las opciones terapéuticas, depende del tipo de tumor. Y se van a dividir si son en bajo riesgo y alto riesgo cuando se refiere al carcinoma vasocelular. La cirugía de Mohs está indicada en tratamientos como el carcinoma vasocelular de alto riesgo. En el Ecuador se lo realiza, hay varios sitios donde se puede realizar este procedimiento y tiene la ventaja versus la cirugía convencional en que es mucho más corto, ¿sí? La cirugía de Mohs, una vez que se toma la muestra, como ustedes pueden observar en esta imagen, se realiza una muestra a manera de plato, es enviada al laboratorio donde pasa por un tratamiento de frío en el cual se congela la lesión e inmediatamente obtenemos un resultado. Si es que está con Doc, algún tipo de disculpe, borde. no se está proyectando. A ver, permítame. Aquí está. Ahí tal vez. Ahí sí. Podemos observar ahí las diapositivas. No, No, doctor, no se logra visualizar. Ahí sí. Ahí sí. ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, como les indicaba, una opción es la cirugía de Mohs. Esta cirugía de Mohs se la hace en tumores de alto riesgo, especialmente zonas muy funcionales como la cara
y nos da un control mucho más completo de los márgenes. Si es que algún margen está comprometido, se puede nuevamente volver a operar. Lo que también se realiza es una cirugía de MOS en 2 tiempos, en la que el paciente es enviado a casa y vuelve a los 5 o 6 días para obtener un resultado. En los hospitales esto se realiza porque el poder realizar en ese mismo momento es muy complicado, ¿sí? Pero es una técnica bastante útil, especialmente para carcinomas vasocelulares que tengan algún tipo de riesgo alto. La radioterapia. ¿Qué pacientes van a recibir radioterapia? Van a ser, por ejemplo, pacientes en alto riesgo que ya tengan algún tipo de recidiva. Si ya tengo una recidiva de un carcinoma vasocelular, se prefiere hacer un acompañamiento con radioterapia. La radioterapia en el carcinoma vasocelular está demostrando que es bastante útil y también se la usa en pacientes que no sean candidatos a la cirugía, que no quieran realizarse una nueva cirugía. Necesita, eso sí, de un control de un especialista. La terapia fotodinámica, en esta utilizamos un tipo de fotosensibilizante, ¿sí? Una vez que el paciente recibe este fotosensibilizante, puede ser tópico o puede ser ingerido, se agrega un tipo de luz específica. El fotosensibilizante que se usa es el ácido aminolebulínico. Se agrega un tipo de luz y esto genera una destrucción interna desde las células cuando reciben esta luz que afecta a la piel, ¿sí? Se lo utiliza, eso sí, en tumores que no son invasivos o en pacientes que por algún tipo de riesgo no pueden obtener radioterapia ni tampoco una cirugía más amplia. Hay terapias tópicas en el manejo del carcinoma vasocelular. Pacientes de adultos mayores, por ejemplo, que no desean una cirugía o que ya han tenido una cirugía en otro lugar y no desean que se haga un procedimiento más extenso, se recomienda mucho el uso de terapias tópicas. La guía nos recomienda que se utilice principalmente el imiquimod. El imiquimod inhibe un poco la proliferación regulando los Toll-like receptor 7. Los Toll-like receptors generan un poco de apoptosis de las células que se ven afectadas y de esta manera se controla la proliferación. Más que destruir como tal, controla y previene que haya una diseminación hacia la profundidad, ¿sí? Es por eso que se requiere de una adecuada selección y el riesgo de recidivas es mucho mayor. Otra terapia que se está utilizando igual en estos carcinomas, especialmente en escamo celular avanzado, es la inmunoterapia anti-PD1, que son los mismos medicamentos que veíamos que usábamos en pacientes que no eran candidatos para melanoma, que no tenían mutaciones en el gen BRAF. Se recomienda esta inmunoterapia anti-PD1, ¿sí? En casos que ya no son, que son irresecables, en casos en los que ya hay metástasis del escamo celular, se lo recomienda bastante, ¿sí? Otras terapias dirigidas muy interesantes que hay actualmente para un carcinoma vasocelular avanzado o para pacientes con un síndrome de Gorlin en el cual tienden a generar múltiples tumores vasocelulares a lo largo de la vida. Es un paciente que antes de los 40 años ya ha tenido 3 carcinomas vasocelulares, en lo cual en estos pacientes se ha visto que la vía Hedgehog está incrementada, está hiperestimulada, por lo cual hay una proliferación excesiva de carcinomas vasocelulares. Al inhibir esta vía con el Vismodegib o el Sonidegib, se ha logrado una remisión completa. Ahora, el tratamiento requiere que uno lo mantenga, porque una vez uno suspende estos inhibidores de la vía Hedgehog, nuevamente los carcinomas vasocelulares vuelven a formarse, ¿sí? Y los efectos adversos son mucho más frecuentes, por lo que ya necesitamos un mayor control. Eso un poco con los carcinomas. Vamos a pasar a hablar ahora sí del siguiente tema, que son los linfomas cutáneos. Los linfomas cutáneos nos vamos a enfocar en los que son primarios de la piel, especialmente un abordaje clínico y terapéutico, ¿sí? Como tal, ¿qué es en sí un linfoma? Hablamos que estas son proliferaciones linfoides atípicas. Una de las guías más utilizadas es la de la OMS EORT del 2018. Las guías de linfoma se actualizan constantemente, tienen múltiples cambios y una de las últimas que se ha utilizado en piel es esta que ustedes ven aquí. ¿Qué hay que saber de este tema de los linfomas? Los linfomas cutáneos se van a dividir en linfomas de tipo T y en linfomas B, ¿sí?
hablando un poco sobre la epidemiología y los datos demográficos, vemos que el predominio llega a ser mayor en hombres, un 1.5 a 2 veces mayor. La edad media de aparición es entre los 50 y 60 años. Y a nivel de la piel, la entidad más frecuente son los linfomas de tipo T, siendo el representante de estos la micosis fungoide, ¿sí? La micosis fungoide es un linfoma de células T que tiende a localizarse inicialmente en la piel, pero este puede irse diseminando hacia la sangre y esto va a generar un síndrome que se llama la enfermedad de Sézary o síndrome de Sézary, que ya vamos a observar un poco más adelante. En comparación a los linfomas T versus los linfomas B, específicamente hablando de la piel, vemos que el predominio de linfomas T es mayor, hasta un 75%, ¿sí? Y de estos, el más común va a ser la micosis fungoide. Hablemos un poco de la micosis fungoide como tal, ¿sí? La micosis fungoide tiene una forma clásica y múltiples variantes clínicas. Se dice que hay hasta más de 20 variables clínicas en micosis fungoide, por lo que actualmente se la dice como la nueva enfermedad, es de la nueva sífilis, por así decirlo, porque en esta enfermedad la micosis fungoide tiene múltiples presentaciones clínicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Un paciente con una lesión muy diferente, o cualquier tipo de lesión que no mejora con nada, que ha sido valorada y empieza a tener múltiples lesiones, tomar una biopsia puede ser lo más adecuado, ¿sí? Pero enfoquémonos en la forma clásica de micosis fungoide. Sí, es lo que ustedes pueden observar aquí. Es una evolución indolente, va a ser años, décadas, en algunos pacientes. ¿Cómo va a iniciar? Va a iniciar como pequeñas manchas o también denominados parches. Parches se refiere a pequeñas elevaciones de la piel que tienden a ser hipercrómicas en su mayoría y que se diseminan en todo el cuerpo, especialmente en el tórax, en la parte proximal de las extremidades, es donde vamos a observar y también a nivel de los glúteos, porque una característica para pensar en micosis fungoide es pensar en unas zonas que no llega el sol. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene manchas a nivel de los glúteos, que no mejoran, que se le ha tratado como, no sé, una dermatitis, una resequedad, y está incrementando, hay que sospechar mucho de una micosis fungoide. Es un sitio muy característico, los glúteos, de observar estas lesiones a manera de manchas o parches como tal, ¿sí? Una vez va pasando el tiempo, las mutaciones siguen incrementando. En este caso, hablamos de linfocitos T, que son linfocitos TCD4 que se van y se fijan a la piel, van e ingresan en la piel, y es dentro de la piel donde van proliferando. Hay una proliferación importante y eso va cambiando las características clínicas. En este caso se van formando placas, placas que son infiltradas, duras, de bordes bien definidos, empiezan a incrementar en todo el cuerpo, empiezan a ir apareciendo más, y estas mismas placas van formando tumores. Los tumores son nódulos, en este caso, que tienden frecuentemente a ulcerar. Pueden aparecer en cuero cabelludo, pueden aparecer en espalda, pero lo interesante de ver en la micosis fungoide es que es una evolución indolente y cómo las lesiones van cambiando en el tiempo, cómo empezamos a ver manchitas y en un punto las lesiones ya se vuelven placas, son mucho más sobreelevadas, para ya formar verdaderos tumores en la piel, ¿sí? Como les decía, tiene múltiples variantes. Entre estas, las más comunes, está la foliculotropa. En la variante foliculotropa, vemos que se va a acompañar de alopecia, un prurito muy intenso y es de un peor pronóstico clínico. La reticulosis pagetoide, una lesión única de tipo hiperqueratósica, y también hay otras variantes como la de piel laxa granulomatosa, pliegues redundantes en axila, ingles, también en brazos y extremidades. Este es el denominado síndrome de Sézary, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de Sézary? Hablamos ya de que los linfocitos que estaban en la piel, estos linfocitos aberrantes, estos linfocitos que tienen mutaciones en la epidermis y en la dermis, migran una vez, o sea, ya caen hacia la dermis y se riegan hacia el sistema sanguíneo, ¿sí? ¿Cómo definimos un síndrome de Sézary? Es con la tríada clásica. Un paciente con eritrodermia,
En la imagen de la derecha observamos un paciente con eritrodermia, que es un paciente que tiene un eritema difuso en más del 90% de la superficie corporal. Esta es una fase aguda de eritrodermia, en la cual vemos mucho eritema y descamación, pero esta eritrodermia va a irse controlando, va a ir disminuyendo, y lo que vamos a observar son áreas descamativas en todo el cuerpo, muy difusas, lo que también nos ayuda a considerar que el paciente ya tuvo un cuadro agudo de un eritema muy difuso, ¿sí? Entonces, en el síndrome de Sézary es este paciente que ya veíamos con estas lesiones en la piel y que de la nada se pone totalmente rojo, como vemos aquí. Empieza a presentar una linfadenopatía generalizada porque ya la lesión se ha diseminado. Los ganglios linfáticos intentan contener esta afectación que ya es, como por así decirlo, un tipo de leucemia, ya hay una diseminación sanguínea, y el signo característico es, que ustedes observan aquí a la izquierda, es de esta célula. Se realiza un estudio sanguíneo donde se observan células de Sézary en sangre. Cuando se tiene más de 1000 por milímetro cúbico, ya definimos como un síndrome de Sézary, ¿sí? Ahora, hablando de otro tipo de linfomas, vimos un poco de los linfomas CD4, vimos un poco del síndrome de Sézary, tenemos un espectro CD30, que son igual linfomas de células T, pero que tienen cambios de tipo CD30, es decir, hay mutaciones en nuestros linfocitos, cuando ya empiezan a presentarse estos. Entre estos tenemos dos grandes grupos, ¿sí? La papulosis linfomatoide y el linfoma anaplásico gigante, CD30 positivo, que es el que observamos aquí. Suele ser una lesión única que tiende a ulcerar, o una placa que empieza a presentar ulceraciones, como ustedes pueden ver en esta imagen de aquí. La papulosis linfomatoide, en cambio, se observan como múltiples pápulas que van y vienen con el tiempo y se localizan principalmente a nivel de las extremidades. Ahora, eso con lo que son los linfomas de células T. Son, como vimos, los más comunes. El más común y el mayor representante de los linfomas de la piel es la micosis fungoide, que vimos que va a tener múltiples etapas. Estas etapas son lentas en la mayoría de los pacientes, que van desde pequeñas manchas, placas, a la formación de verdaderos tumores, ¿sí? Y junto con otras linfocitosis de células T, vimos los tumores anaplásicos gigantes y también la papulosis linfomatoide, ¿sí? Ahora veamos un poco los linfomas de células B. Los linfomas de células B van a variar, ¿sí? Quiero que observen aquí esta imagen de este ganglio linfático. En el ganglio linfático tenemos que definir tres zonas importantes. La zona del medio que ustedes ven aquí, que es la zona centrogerminal. Tenemos una capa que no se observa, que es la zona del manto, y la más externa, que es la región marginal, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque los linfocitos B, previo a completar su maduración, tienen que ingresar a los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, los centroblastos, que son los precursores de los linfocitos B, empiezan a expresar antígenos, ¿sí? Estos antígenos, el cuerpo, una vez que está formando los linfocitos B a nivel de los ganglios, define dos grupos importantes de linfocitos. Aquellos que tienen la capacidad de expresar receptores y por lo tanto pueden captar antígenos con facilidad, y los linfocitos B que en cambio no pueden captar linfocitos con facilidad. Los linfocitos que no tienen capacidad de captar antígenos sufren un proceso de apoptosis, ¿sí? Sufren una apoptosis a nivel centrofolicular. Y esto lo que hace es mantener un control adecuado de nuestro sistema de defensa relacionado con los linfocitos B. ¿Qué es lo que pasa en los linfomas? Hay alteraciones en los mecanismos que regulan la apoptosis. Por lo tanto, generamos precursores de linfocitos B, porque aún no son linfocitos B como tal, que son aberrantes, ¿sí? Y estos empiezan a diseminar dentro de los ganglios linfáticos, ¿sí? Una vez afectan los ganglios linfáticos, pueden tener su diseminación hacia la piel, una vez que ya el ganglio no puede contener todo esta cantidad de linfocitos que empieza a acumular al haber esta apoptosis aberrante, ¿sí? Además es importante saber esto porque los linfocitos B se les va a llamar, los linfomas de células B se los va a llamar así según el sitio en el que se encuentren. Si es que el linfoma se originó en la región centrofolicular del ganglio linfático, se les llama linfocitos B centrofoliculares.
Si en cambio ocurre a nivel de la región marginal este evento de la afectación de la apoptosis, los linfocitos B, los linfomas se llaman linfomas marginales, ¿sí? Dentro de estos hay varios tipos. Uno de los más comunes es el centro folicular, refiriéndose justo a que se origina en el centro folicular de los ganglios linfáticos, y se va a observar como estos nódulos en cabeza y tronco, que empiezan como pápulas, se van volviendo nódulos, van cambiando su estructura clínica y tienen una muy buena supervivencia en estos casos, ¿sí? Esta es más bien una forma indolente. Como vemos aquí, los centrofoliculares, los marginales, tienden a ser indolentes, pero hay otros de tipo B, como los de tipo B, que se le llama linfoma B tipo pierna, es el nombre que tiene, ocurre más en mujeres mayores y se observan más bien nódulos rojos, violáceos, que tienen un mal pronóstico, ¿sí? Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de los linfomas? En realidad, no es fácil. En estadios, enfocándonos principalmente en la micosis fungoide, cuando hablamos de que son pequeños parches, pequeñas manchas, los cambios no son muy característicos. Tal vez ya en una placa, tal vez ya en un gran tumor, nosotros podemos ver un montón de linfocitos atípicos en la epidermis y de esa manera estaríamos seguros, ¿sí? Es por eso que se requiere de un patólogo con experiencia para diagnosticar un linfoma, de un linfoma micosis fungoide en estadios iniciales, ¿sí? Pero, ¿qué son los signos típicos? Y algo que es muy común cuando se habla de la micosis fungoide es este término que está aquí, es el epidermotropismo. ¿Qué significa? Los linfocitos que estaban a nivel de la dermis superficial, y ustedes los ven aquí como estos puntos un poco más oscuros a nivel de la dermis, empiezan a migrar hacia la epidermis. Eso es un epidermotropismo. Es cuando los linfocitos T, atípicos específicamente, migran y se los encuentra en la epidermis. Si ustedes observan aquí, se observan unas células diferentes, que son linfocitos T, además de otros hallazgos, como los microabscesos de Pautrier, que se localizan a nivel de la capa basal o en el interior ya de la epidermis como tal, ¿sí? Y algunos otros datos como una alineación en fila india de los linfocitos T, ¿sí? Son datos histológicos útiles, además de los inmunistoquímicos que ya los vamos a ver más adelante. En cuanto a los linfomas B, los datos más importantes, especialmente los de zona marginal y centro folicular que veíamos eran los más benignos. Observamos este patrón nodular o difuso. Ustedes ven aquí estas nodulaciones grandes que se van observando, ¿sí? Tienen una banda de colágeno dérmico que se respeta. Aquí no se observa bien, aquí en esta parte blanca se ve, esta es la zona de Grenz, que es justo esta banda de colágeno dérmico que separa las dos regiones, ¿sí? Y la ausencia totalmente de epidermotropismo, o sea, no se va a observar linfocitos B en la epidermis, sino únicamente linfocitos T. Continuando con esto, los hallazgos inmunohistoquímicos son esenciales para reconocer la línea celular que se está produciendo, porque además de los tumores que se presentan únicamente en piel, también hay otros directamente de la sangre que tienen cierta manifestación cutánea, ¿sí? Ahora, el panel inmunohistoquímico es muy importante para reconocer un linfocito T, principalmente CD3, CD4, son dos marcadores inmunohistoquímicos básicos. Cualquier positividad en CD3 y CD4 nos indica que estamos ante un linfocito, un linfoma de células T, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el CD30, nos indica que ya hay un cambio en la forma en sí que tienen estos linfocitos. Son linfocitos mucho más atípicos, ¿sí? Ahora, en cambio, el panel básico de los linfocitos B, especialmente CD20. CD20 nos indica que es un linfocito B, un prolinfocito B que se está presentando, ¿sí? Entonces hablamos de un CD3, CD4 negativo, con un CD20 positivo, nos va más hacia un panel de linfoma de células B. Mientras que un CD20 negativo, con un CD3 positivo y CD4, va más hacia un linfoma de células T, ¿sí? Hay otros cuadros como pérdidas aberrantes de CD7, que ya son un poquito más avanzados, y también otros marcadores
como el BCL2, que es un marcador genético que igual se marca positivo en los paneles de linfomas de células B, ¿sí? Ahora, de igual manera como es, por así decirlo, un tipo de cáncer, cuando hablamos de los linfomas de una micosis fungoide, tenemos que utilizar el mismo esquema TNM, ¿sí? Para micosis fungoide, como les decía, deben recordar la presencia de células de César. ¿Y por qué? Porque la micosis fungoide es un estadio previo al síndrome de César y es cuando ya esos linfocitos T se riegan por el sistema sanguíneo y ya hablamos de un paciente con una afectación sistémica. Entonces, a diferencia del TNM normal, se hace un estudio de sangre donde observábamos estas células que les mostraba, las células de Césari, que es positivo cuando hay más de 1000 células por unidad, ¿sí? Y para otro tipo de linfomas se mantiene el sistema TNM. En caso de T1 será una lesión solitaria o ya hay una afectación regional o de manera generalizada. Los principios generales del tratamiento van a depender mucho de si es un linfoma indolente o es un linfoma agresivo. En los linfomas indolentes, como los centros foliculares, la resección de las lesiones puede ser más que suficiente, ¿sí? Y ya cuando hablamos de un linfoma mucho más agresivo, se debe trabajar siempre de mano del hematólogo. Muchísimas veces en el hospital hay un trabajo conjunto, en ocasiones de dermatólogo, con hematólogo, o si no, directamente con el oncólogo, ¿sí? Pero es muy importante ir de la mano, porque serán ellos los que por medio de estudios, como por ejemplo la electroforesis de proteínas, nos van a determinar que un linfoma está regándose en todo nuestro sistema, ¿sí? Entonces, el acompañamiento con el patólogo, porque se van haciendo biopsias seriadas con el tiempo, se va evaluando a estos pacientes según la afectación que van teniendo, ¿sí? En estadios tempranos dirigidos a la piel, el tratamiento principal, el que más se usa al menos, son los corticoides tópicos. Se recomienda principalmente clobetasol, a menos que sean las lesiones en la cara, se recomienda el uso de clobetasol. Limitado en los parches se va colocando el producto. Una terapia muy útil es la fototerapia. Casi todos los pacientes que ya tienen más de cinco parches o ya empiezan a tener placas, se recomienda que pasen a fototerapia. La fototerapia se lo realiza con UVB y también terapia PUVA, que es como un fotosensibilizante. Y de igual manera se puede usar el ácido aminolebulínico. El paciente puede ingerir o aplicarlo y pasa directamente a las cámaras de fototerapia. En estas cámaras de fototerapia reciben múltiples sesiones de entre 10, 20 sesiones muchas veces, y se tienen tiempos de descanso. El paciente debe ser evaluado constantemente después de que ya ha tenido al menos 10 sesiones de fototerapia para determinar si se va a requerir más o si es que ya se puede hacer una suspensión de momento. Porque como vemos, este tipo de linfomas, especialmente la micosis fungoide, que es sobre la que más se trabaja en dermatología, eh, tiende a tener remisiones y momentos en los que el paciente llega con una, dos manchitas, que puede tratarse con un poco de corticoide tópico. Pero a los 6 meses, en cambio, llega con 20 parches, llega con placas, entonces ya el tratamiento va a variar y va a depender mucho del estadio y del reconocimiento clínico de las lesiones, ¿sí? Hay otros tratamientos como la carmustina, la radioterapia local. Estos no he visto, al menos yo que realicen mucho aquí, pero sí mucho lo que es fototerapia. Hay varios lugares, tanto en el IES como en el Ministerio de Salud, que hay acceso a fototerapia. Así que cualquier paciente con micosis fungoide que ustedes puedan observar, que empiece a tener múltiples lesiones, es importante que vuelva a ser evaluado para que reciba un tratamiento de fototerapia. Sí, es algo bastante útil, que va muy bien en estadios tempranos. Cuando el tratamiento ya es avanzado, o sea, cuando la micosis fungoide ya es avanzado, encontramos múltiples placas o empezamos a observar tumores, hay múltiples terapias sistémicas que se recomiendan. Los retinoides, uno de esos, el bexaroteno, se puede utilizar. Terapias de interferón alfa se utilizan bastante, ¿sí? Fotoforesis extracorpórea, pero esto en síndrome de César y esto lo realiza directamente el hematólogo. Nuevos agentes que se están probando, el brentuximab, ¿sí? El mogalizumab, entre otros que hay.
Y en algunos casos ya se puede hacer un alotrasplante como una opción curativa en pacientes jóvenes que tengan algún tipo de enfermedad agresiva, y eso igual de manejo hematológico principalmente. Otra terapia que se utiliza mucho aquí es el metrotexato, la ciclosporina también va muy bien. El metrotexato es uno de los que más se utiliza para mantenimiento, porque son pacientes que lo van a utilizar a veces 6 meses, a veces un año en estadios moderados o en estadios severos ya lo van a usar todo el tiempo para controlar y prevenir que los tumores se sigan formando, ¿sí? Entonces es importante el tratamiento, ahora enfocado más en los linfomas B, diferenciarlo, ¿cierto? Vamos a hablar de las formas indolentes, centrofoliculares, marginales, o ya nos vamos a un agresivo como es el de tipo pierna. En las formas más indolentes se puede observar, se puede ir viendo cómo van, qué tanto aumentan las lesiones, si es que se controla solo, porque como vimos puede ser mucho más indolente, ¿sí? O en casos en los que ya empiezan a presentarse más lesiones o el paciente desea que se lo retire, igual se prefiere la cirugía en lesiones pequeñas y la radioterapia local en múltiples lesiones o en zonas donde la cirugía pueda ya no ser muy estética. En cuanto a los linfomas agresivos, ya requiere un manejo mucho más avanzado. Ya hablamos de una quimioterapia, tiene que pasar por un esquema derecho para que tenga una mejoría de sus lesiones. Entonces, como vimos, el pronóstico va a ser dependiendo del tumor sobre el que hablamos. Ahora, el pronóstico, por ejemplo, a los 5 años en una micosis fungoide en estadio 1A, 1B, es decir, parches, todavía no llegó a hacer placas, es excelente. A los 5 años nos habla de una supervivencia de más del 90%, bastante bueno. De igual manera, los centrofoliculares, los marginales, las papulosis linfomatoides. Nos habla de los CD30 positivos también con una buena supervivencia a 5 años. En estadios, todo depende del estadio. Como ustedes pueden ver, micosis fungoides tumorales ya, o micosis fungoides que ya hacen síndrome de Sézary, el pronóstico y supervivencia empieza a ir cambiando. Entonces, todo va a depender del estadio en el que estamos para poder dar una idea del pronóstico y supervivencia. En un estadio intermedio, una micosis fungoide tumoral, 2B o ya con eritrodermia, va disminuyendo. Y cuando ya se habla de un síndrome de Sézary, o sea, más de 1000 células de Sézary en sangre, hablamos de que ya el pronóstico es pobre, menos del 50% de supervivencia a los 5 años, o también los de tipo pierna, ¿sí? Eso es algo a tomar en cuenta con los linfomas. Entonces, los linfomas son lesiones que son, ¿cómo sospecharlos? Lo que más debemos llevarnos es de eso, ¿cierto? Dermatitis crónicas refractarias. O sea, el paciente viene una, otra vez, no mejora, tiene más, son estos parches, son estas manchitas más elevadas, o empieza a tener múltiples nódulos, o empezamos a palpar ganglios. Es bueno tener una segunda valoración, ¿sí? La biopsia, importantísima, la inmunohistoquímica, hay que saber exactamente las líneas celulares. Se habla cada vez de nuevos tratamientos sobre regiones genéticas para determinar el origen de cada uno de estos tumores. Y el manejo es totalmente escalonado. Vamos a ir haciendo en un estadio inicial, podemos manejar con corticoides tópicos, ir haciendo revisiones al inicio mensuales, cada 2 meses, para ir viendo qué cantidad, cómo está el paciente, cómo está mejorando, cómo le ha ido, ¿sí? Entonces hay que hacer siempre una correlación clínico-patológica. Se requiere obligadamente una biopsia para el diagnóstico de estos linfomas y la importancia de derivar a otras unidades del manejo hematológico, radiooncología, oncología, patología. Todo el mundo tiene que estar ante la sospecha de un linfoma muy claro para que no haya ningún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, lo más importante a llevarnos es que pueden ser dermatitis crónicas que no mejoran en áreas de oscuridad, zonas que normalmente no reciben luz, el pecho, la espalda, los glúteos, los muslos, lesiones que no mejoran de esa manera así. Debemos sospechar más de este tipo de lesiones, que son bastante comunes en la piel, como pudimos ver. Y eso sería todo. Muchas gracias.